Amada familia Vida en Plenitud, un saludo, un abrazo para todos. Es para mí un privilegio, es un gozo, un deleite poder compartir con ustedes. Y bueno, pues queriendo dar continuidad al tema que trató nuestro pastor Abel hace 8 días, quisiera hablar hoy de nuestra responsabilidad en cuanto a la extensión del reino de Dios. Y es que a la iglesia se le ha encomendado esta tarea. La gran comisión que anteriormente, hace unos años, en los lugares de congregación de cada uno de nosotros, era un tema que se manejaba muchísimo y teníamos una cantidad de actividades evangelísticas y sabemos que eh, había un activismo tremendo, tanto que terminamos cansados, agotados, algunos hasta frustrados porque no logramos los objetivos que queríamos y aunque pues eran objetivos de pronto buscando de manera equivocada unos resultados que en nada tienen que en realidad que ver con lo que es esta realidad de la verdad presente en el nuevo pacto, pero sí se hacían cantidad de cosas queriendo pues de pronto más manejarlo en cuestión de números, ¿no? Y nos frustrábamos de no ver los resultados muchas veces, aunque en ocasiones lo sabían, pero no de la manera que nosotros queríamos. Entonces, toda esa actividad que había en ese tiempo, pues pareciera que actualmente de alguna manera la hemos perdido, hemos entrado es como en un estado de pasividad. Ahora, yo entiendo y es claro que nosotros, la manera más, como lo dijera yo, correcta y de hecho es gloriosa y poderosa, que es la manifestación de nuestra naturaleza. Entonces nosotros hemos hablado de que de acuerdo a la naturaleza que tenemos, eso manifestamos. Entonces nosotros manifestamos en nuestro ámbito todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza. Entonces una de las maneras de evangelizar, precisamente la más gloriosa, la más poderosa, que por su misericordia nos ha sido dada, es a través de la expresión de lo que poseemos interiormente. Es decir, la vida que poseo es expresada de una manera natural a mi entorno y pues de esa manera yo testifico, soy testigo y manifiesto eso a mis familiares, amigos, hermanos, eh, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera. Yo a través de este cuerpo que es el medio que es quien me ha dado para expresarme en el ámbito natural, pues expreso la vida de Cristo que poseo. Entonces, la gracia que opera en mí, que opera en nosotros, que de una manera dinámica y continua trabaja en nosotros para conformarnos a la imagen del Hijo, entonces yo expreso todo eso que está pasando en mi interior, todo ese proceso interno, lo expreso a través de este cuerpo. Y esa es la mejor manera para expresar la vida de Cristo. Eso está claro y sabemos que, que de una manera simplemente natural se da por lo que ya dijimos. La vida Zoet en nosotros y pues de obvio la vamos a expresar de manera natural. Y yo creo que lo hemos visto como a medida que hemos venido creciendo en este entendimiento, en esta luz, entonces hemos notado cómo también se ha empezado a expresar de una manera más clara la vida de Cristo en nosotros, más contundente, diría yo también. Entonces, ese punto es muy importante, pero el pastor Abel hace 8 días habló de la intencionalidad en nosotros.
Y es que a nosotros se nos ha dado una tarea tremenda y es la extensión precisamente del reino, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el evangelio del reino se nos ha sido encomendado a nosotros. Esa gran comisión precisamente de la que hablamos, que nos habla de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿cierto? Y enseñando las palabras, bueno, todo lo que nos encomendó el Cristo encarnado Jesús. Ahora, tenemos nosotros, el ser humano, eh, tiende o tendemos a llevar precisamente las cosas a los extremos. Hace unos años eh, había mucha actividad en las congregaciones donde estábamos, donde nos congregábamos, perdonen la redundancia, pero allí donde nos reuníamos había un activismo tremendo y precisamente el evangelismo era uno de los temas que más se trataba y teníamos cantidad de estrategias, hacíamos cantidad de cosas para evangelizar y a veces hasta de una manera equivocada, pues queríamos aún presentando a Cristo muchas veces de una manera equivocada, incorrecta, y buscando resultados incorrectos, buscando números, buscando que más personas se añadieran allí a la congregación, pero más por una idea de crecimiento en cuanto a número de creyentes y no tanto en cuanto al crecimiento de la vida de Cristo en la iglesia. Entonces, todo esto que se daba y que ahora lo podemos ver desde otro, digamos, otro punto de vista, desde una iluminación mayor, un entendimiento mayor. Entonces, también nos sirve para ver que aunque había todo ese activismo que en realidad no nos llevaba a nada, terminábamos muchas veces frustrados y cansados, hoy en día pareciera que nos está haciendo falta algo de ese activismo. No, como decía el pastor también, que esto no suene como a regaño, sino más bien creo que en psicología esto se le llama, hay algo que se llama la introspección, creo. Si me equivoco, ustedes me corregirán, pero creo que esa introspección se trata de hacer como un examen interno a nosotros mismos. Entonces es ver también qué está pasando en la actualidad con la iglesia. Tenemos excusa, una muy buena, que es la pandemia, y una excusa perfecta para decir, bueno, pues es que hemos estado encerrados por más de un año y, y no hay cómo hacer las cosas. Pero eh, al punto al que quiero llegar es que esa manera intencional es la que nos está haciendo falta. No sé, en lo personal, nos está haciendo falta esa forma intencional de extender el reino. Sí, yo sé que de manera gloriosa y poderosa lo estamos haciendo por la expresión de la vida de Cristo, de la naturaleza que tenemos, pero es esa parte intencional la que creo y estoy seguro, por lo menos en cuanto a mi persona, que estamos fallando, que entramos en una pasividad en esa parte. Nosotros tenemos hoy en día todos los medios, tenemos las redes sociales, tenemos la libertad para extender el reino, no tenemos la iglesia inicial estaba siendo perseguida, muchos los mataron y de formas horrorosas, de formas horribles, no tenían los medios de transporte, no tenían las redes sociales, el internet, todo lo que tenemos nosotros a nuestro favor en este tiempo, y aún así la iglesia inicial cumplió a cabalidad eh, con su asignación, con su tarea, y se extendió por todo el mundo y, y de verdad como dice la escritura y hablábamos hace unos días,
eran trastornadores. Decían, ahí vienen los que trastornan. Entonces, increíble cómo esta iglesia, con todas las dificultades que tenía, pudo llegar a tener un avance tan tremendo, dejándonos digámoslo así, una vara muy alta en cuanto al extendimiento del reino. Desde esa iglesia inicial hasta hoy han pasado más de 2000 años y pareciera que nosotros nos hubiéramos detenido, estancado e inclusive que hubiéramos retrocedido en cuanto a la verdad presente, en cuanto al entendimiento real en el nuevo pacto de estas realidades. Y nosotros, que por su misericordia ahora tenemos esa luz, tenemos todos los medios, yo creo que no hay tiempo más propicio que este para extender el reino. Tenemos todo a nuestro favor. Somos ministros competentes, nos ha sido dado todo lo que necesitamos, tenemos dones, talentos, todo lo que necesitamos para llevar las buenas nuevas ha sido puesto. Los medios en cuanto a lo natural están. Este es el tiempo, fuimos colocados en una temporada especial y pareciera que a veces estamos desaprovechando todo lo que tenemos para hacerlo. Si miramos nosotros como familia Vida en Plenitud, no sé, por lo menos los niños, no estamos todavía haciendo una labor como familia, como casa, con ellos. Es la labor que está haciendo más bien cada quien desde su casa, pero como familia, Vida en Plenitud, no hemos arrancado con la edificación de los niños. Lo mismo pasa con lo de los jóvenes. Entonces, es como ver todas estas partes, todas estas cosas, y ver cómo llegamos nosotros a llevar todo este entendimiento que durante todos estos años hemos recibido, a llevarlo y ponerlo en la vida práctica. A mí me gusta mucho que el pastor Gerardo Cárdenas en muchas de sus enseñanzas expresa eso. ¿Cómo yo llevo a la vida práctica esto? ¿Cómo yo llevo a la vida práctica el conocimiento acerca del reino? ¿Cómo yo lo expreso de una manera práctica en el ámbito natural? Entonces es más bien eso. Entonces, bueno, la gracia que ahorita hablaba, que opera en nosotros de una manera dinámica y continua, es un proceso interno en nosotros y nosotros a través de este cuerpo expresamos todo eso, todo lo que se está llevando internamente precisamente para manifestar a Cristo, para mostrar a Cristo, para que seamos la expresión de Él. La manera intencional de hacerlo es pues a través de la mente de Cristo que se nos ha dado y de la inteligencia espiritual, que también ya hemos hablado de eso. Entonces poder yo de una manera práctica y estratégica extender el reino. La gracia no se va a detener, ella va a seguir haciendo su trabajo. Entonces yo voy a seguir expresándolo naturalmente. El propósito eterno se va a cumplir sí o sí. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para frustrar el propósito eterno. Job 42:2 dice lo siguiente: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Estoy hablando entonces del propósito eterno. No hay forma de frustrar los planes, no hay forma de frustrar el propósito eterno de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Si no hay forma de frustrarlo, no hay forma de truncar lo que Dios ya se propuso, entonces, ¿por qué entre la iglesia inicial y nosotros sucedió
ese, digamos, estancamiento y casi que retroceso en cuanto al entendimiento y la iluminación de Cristo. Esto quiere decir que nosotros, aunque no podemos frustrar el propósito eterno, sí podemos generar en el tiempo cronos un retraso en el desarrollo del proceso del propósito eterno. Entonces, el propósito se va a cumplir sí o sí y la gracia va a seguir trabajando sí o sí, eso es claro. Pero entonces volvemos a nuestra parte intencional. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4, dice lo siguiente. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige y reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Entonces ahí la exhortación es a hacerlo en todo tiempo. Estoy leyendo en la versión internacional, la versión Reina Valera, que dice que predica a tiempo y fuera de tiempo, creo, que son las palabras que usa. Pero aquí está exhortando a eso, a hacerlo en todo tiempo, siempre. ¿Por qué? Porque no, si nuestra asignación es esa, nosotros debemos en todo tiempo estar conectados con la tarea que tenemos. No podemos descuidarla ni un solo segundo porque es nuestro deber cumplirla. Entonces, hay que hacerlo en todo tiempo. Leía también en 1 Corintios 9, 19 al 23, y esto de verdad que me llevó a reflexionar muchísimo en cuanto a nosotros con respecto a la extensión y la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo, en el versículo 19 del capítulo 9 hasta el 23, dice lo siguiente: aunque soy libre respecto a todos, de todos, me he hecho esclavo para ganar a tantos como me sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Vean esto tan maravilloso. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Esto es impresionante. Ver la intencionalidad y la estrategia del apóstol Pablo para ganarlos para Cristo, para extender el reino de Dios. Dice que se hizo, mire, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como me sea posible. Esto es impresionante. Entre los judíos me volví judío. Se hizo como uno de ellos para ganar a tantos como le fuera posible. A los que estaban en la ley, seguían en la ley, se hizo. Dice que como ellos, aunque él no estaba bajo la ley, pero sí bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida, pero se hizo como ellos para ganarlos. Se hizo como los que estaban sin ley para ganarlos. Y se hizo como los débiles para ganarlos. Es impresionante. El versículo, todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos, dice el versículo 23. Me hice todo a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles.
O sea, Pablo no escatimó, él buscó, hizo estrategia, fue sagaz. Mire la sagacidad de Pablo para ganar a tantos como le fuera posible. Y dice que no escatimó, usó todos los medios que él pudo, todo lo que se le ocurrió, lo usó para el extendimiento del reino. Entonces, ahí es el punto al que quería llegar. Nosotros tenemos esa manía de llevar todo a los extremos y no eh, a un equilibrio. La gracia, la misma vida de Cristo, también el reposo de Dios que tal vez hemos hablado, nos lleva a ser equilibrados y mediante la sabiduría, la inteligencia espiritual, poder llevar a la vida práctica todo lo que hemos aprendido en todos estos años que llevamos de conocimiento, de conocerle, de aprender. Tenemos ese lema, conociéndolo para darlo a conocer. Pero, ¿de verdad lo estamos dando a conocer? ¿Qué estrategias estamos haciendo realmente? Acuérdense que estamos hablando de las intencionales, no de la manera natural que por ende se da en nosotros, sino de las intencionales. Intencionalmente, ¿qué estoy haciendo? La reunión pasada, creo que terminamos hablando de no echar en cajón las ideas que nos son dadas, esas ideas que nacen en el corazón de Dios y son transmitidas a nuestro espíritu y a veces nos olvidamos, se nos ocurren unas cosas geniales y eso no, realmente eso no es de nosotros. Esas ideas vienen desde Dios, son puestas en nosotros, son puestas en nuestro espíritu para llevarlas a la vida práctica. Pero aunque son buenas ideas, a veces las echamos ahí en un cajón y nos olvidamos de ellas. Yo sé que yo estoy completamente seguro, porque a mí me pasa, a mí me llegan muchas ideas de hacer cosas a veces, y ahí ya se me ocurrió la idea y ahí quedó en la idea y nunca las llevamos a práctica, nunca las hacemos realidad. Yo estoy seguro que asimismo a cada uno de ustedes Dios le ha dado buenísimas, grandísimas ideas para que desde su asignación, desde el lugar que ocupa dentro del cuerpo, usted sea un ministro competente que cumple su asignación a cabalidad y por medio de estrategias, por medio de ideas que vienen de la mente de Cristo que está en cada uno de nosotros, poder extender el reino de Dios. Algunos amigos, hermanos, hasta me han muchas veces compartido esas ideas que tienen. Y uno dice, wow, genial idea. Pero como que se queda ahí en esa charla de que chévere hacer esto, qué bueno poder hacer esto, me gustaría hacer esto en un futuro cuando ya esté bien económicamente, cuando ya no tenga que trabajar tanto, de pronto hago la idea, ¿no? Y quién sabe si haya un futuro más adelante. La verdad, solo Dios sabe cuándo nos va a llamar y dejamos en un cajón todas esas ideas que teníamos, que nos había dado el Rey para hacerlas y nunca las hicimos porque siempre estamos postergando las cosas. Cuando cambie de trabajo, cuando tenga mi negocio, cuando sea independiente, cuando tenga más tiempo, cualquier excusa es buena a la hora de aplazar o postergar las cosas que en realidad Dios ha puesto en nuestro corazón. Y no nos digamos mentiras, como les decía, ese proceso de introspección, no un regaño, sino más bien examinarnos a conciencia nosotros y ver cómo estamos nosotros también como familia vida en plenitud funcionando en este tiempo.
en este tiempo tan propicio para avanzar en cuanto al extendimiento del reino. Yo diría, hablando desde mi parte personal, que de verdad estoy haciendo muy poco. Estoy haciendo muy poco. Antes lo hacía de una manera, no sé, comprometida. Quería estar en todo, hacía de todo. Yo me acuerdo que hacíamos muchas cosas con Pili, cuanta idea se nos ocurría, la llevábamos allá a la congregación y la poníamos en práctica y la hacíamos. Y ahora que tenemos esta realidad, ahora que tenemos tanto a nuestro alrededor para hacer, nos hemos quedado cortos realmente en cuanto a llevar a la práctica todo esto. Yo no sé, de pronto algunos de ustedes no, algunos digan no, yo sí hago, pero yo sí siento que lo que hacemos está de verdad eh, eh, en la raya de la mediocridad, podría decirlo. Suena duro, puede sonar feo. Sé que de pronto alguien dirá, no, pero es que eh, eh, lo hacemos de otra forma. Vuelvo y digo, no estoy hablando de la manera natural de expresar la vida de Cristo, sino de la manera intencional nosotros como compromiso y en agradecimiento a lo que se nos ha dado, porque es que lo que se nos ha dado es grandísimo, es poderoso. La Escritura nos dice que ya Cristo lo hizo todo, consumado es. Él está sentado, ¿cierto? En posición de gobierno, acuérdese de sentado de la palabra suncatizo, que no habla de sentado de una posición corporal, sino una posición de gobierno, de reposo. Si Él ya lo hizo, entonces solo espera que la iglesia, su cuerpo, lleve a cabo la tarea que se le asignó en esta tierra. Él ya no tiene que hacer más porque ya lo hizo todo. Nos queda a nosotros, los que tenemos que hacer somos nosotros. Cristo, Dios ya lo hizo todo. Nosotros somos los encargados, los asignados para llevar a cabo la tarea de la extensión del reino en la tierra. Él ya lo estableció, el reino de Dios fue establecido por Cristo. Los cielos fueron abiertos, hay una unión. Ya no hay una separación entre los cielos y la tierra, hay una unión que fue hecha por la obra de Cristo. Ahora a nosotros nos corresponde ese reino que fue establecido. Ahora nosotros necesitamos llevar ese orden a todos los ámbitos terrenales. Debemos empezar a escribir cuando tengo una idea, una estrategia de evangelización, de extensión del reino, una manera para extender el reino, anótela. Que se nos suele olvidar, se nos pasa, qué idea tan buena, y ya el otro día se nos olvidó. Entonces, así como el apóstol Pablo acá en Corintios, a mí esto me esclavo para ganar a tantos como me sea posible. Qué calidad de estrategia, qué inteligencia, qué sabiduría, qué entendimiento al momento de ganarlos para Cristo. Cómo él se metía en realidad
en su asignación, adherido al cuerpo, sabiendo que debía llevar a cabo una tarea. Y eso y es que se siente cuando lees esto, se siente la pasión de Pablo por ganar, por ganarlos para Cristo, por ir, por llevar, por buscar. El versículo 22 me dice de todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Nuevamente, a mí eso de verdad que me pone a pensar muchísimo y me hace reflexionar y me hace mirar cómo nosotros al día de hoy todavía estamos pensando muchas veces en que todo es la expresión natural y que listo, ahí que de manera natural se vaya dando. No, 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 mis amados, necesitamos nosotros como ministros competentes en realidad. Si en algo, si en un poquito sentimos un poco de agradecimiento por todo lo que se nos has dado, por el gran privilegio, porque este es un privilegio que se nos dio. Dios hubiera podido hacerlo de otra manera, porque Él es Dios. Dios podría haber encomendado a otros. Dios hubiera podido enviar a los ángeles a evangelizar la tierra. Dios hubiera hecho cualquier cosa porque es Dios. Pero es un privilegio que se nos ha dado. Que nosotros podamos ser quienes extendemos el reino de Dios en la tierra. Nosotros somos quienes Él, por su beneplácito, porque Él quiso, porque Él así lo determinó, y si suene un poquito feo, porque Él así se le antojó, nos escogió a nosotros para esta labor. Y no es posible que nosotros la hayamos descuidado a tal grado, porque en realidad la hemos descuidado. Yo lo siento así. Yo en el espíritu puedo sentir que en realidad hemos descuidado la tarea que se nos encomendó. Y es que nos acomodamos tan fácil a las frases y a veces ya se nos vuelve hasta frase de cajón. No, es que yo lo expreso, eso no pareciera que nos... Yo escuchaba a alguien que iba a decirlo así. No es de la familia Vida en Plenitud, pero escuchaba a alguien que iba a decirlo así. No, es que yo lo expreso de manera natural a donde yo vaya. Y la manera intencional. La manera del estratega, del ministro competente, así como lo hacía acá el apóstol Pablo. Es que a mí sus versículos me dan vueltas en la cabeza y de verdad que necesitamos hacer un cambio. Necesitamos cambiar y necesitamos volvernos más intencionales. Esta tarea que se nos dio, que se nos encomendó a nosotros, que no es para nadie más, no es para otros. En este tiempo debe ser algo que se debe hacer de una manera muy, muy inteligente. La iglesia actualmente, y sabemos, nosotros conocemos todo el trabajo que falta por hacer. Si miramos nuestro país, podríamos fácilmente ver que hay miles de congregaciones pequeñas, unas muy grandes. Solo en el barrio usted puede imaginarse cuántas congregaciones hay. Pero también de todas ellas, cuántas
están andando en la verdad presente del nuevo pacto? ¿Sabe la tarea tan magna, tan grande que tenemos por delante? ¿Cómo llegar a esos ministros que todavía no tienen este entendimiento? ¿Cómo generar ideas o estrategias para llegar a ellos? ¿Sabe lo difícil que es llegarle a una persona que ha estado dirigiendo una iglesia por 20, 30, 40 años de una manera inteligente para empezar a darle esta luz? Ellos necesitan de esta luz. Y podríamos decir, no, pues en su momento Dios hará en ellos. Dios sabe cómo va a hacerlo. Pues la noticia es que Dios quiere hacerlo con nosotros. La noticia es que nosotros somos los encargados. La noticia es que a nosotros se nos ha dado el privilegio para llegar también a ellos, a esas personas que llevan 40, 50 años en una congregación, en ese ciclo religioso cúltico, en ese ritual en el que nosotros también estuvimos, que están necesitando, muchos de ellos están cansados, así como estábamos nosotros en un momento, agotados, frustrados, que ya no dábamos más porque no sabíamos qué estaba pasando. Yo me acuerdo, y se los confieso, yo me acuerdo que una vez, en mi ignorancia, le dije, Dios, si esto es todo, pues yo no quiero saber más de esto. Serio, y se lo dije así, hasta aquí llegué yo. En un momento de esos de frustración, de cansancio y de agotamiento. Así están muchos ministros hoy en día, muchos líderes, mucha gente que lleva años congregándose y ya está cansada de ese ritual. ¿Y cómo nosotros ideamos estrategias para llegar? Mis amados hermanos, pues esa es eh, la enseñanza que tenía para el día de hoy. Espero, yo no sé si me equivoqué en algunas cosas. Ahora, durante el tiempo de reunión en Zoom, ustedes me pueden ayudar. Pero la enseñanza de hace 8 días me dejó bastante pensativo y preocupado por nosotros como iglesia en cuanto a entrar en un tiempo verdaderamente de aceleración, un tiempo en el que aceleremos en el propósito eterno, que hundamos, como se diría por ahí, el pie en el acelerador, le metamos un impulso, una fuerza, y sea este un tiempo de cambio y sea el principio de nuevas generaciones más entendidas y que avancen de una manera mucho más eficaz y rápida de la que la hemos hecho nosotros hasta el momento. Un abrazo y muchas gracias a todos.